el presidente López Obrador no suelta el caso Genaro García Luna y hay un gran mensaje. Independientemente de lo que determine el jurado que está deliberando, en este caso, México, pues no solo va por la rendición de cuentas del propio García Luna, sino por el dinero, estimada Azul Alzaga, un servidor Jorge Armando Rocha, le saludamos con mucho gusto. Y bueno, pues es un mensaje que tiene una gran profundidad, porque sí, hay expectativas sobre lo que pueda determinar el jurado, pero el señor García Luna tiene de entrada en México 3 órdenes de aprehensión, ¿no? Tiene 3 órdenes de aprehensión y está este juicio que mencionas allá en Florida, en donde pues se ha puesto desde el punto de vista del gobierno de México una de las grandes prioridades, que es recuperar el dinero que fue robado. Pero también dice el presidente, nosotros vamos a seguirle dando a este tema porque lo primordial también es que se transparente todo este asunto, en donde pues hay cosas que se quedaron, y lo vuelve a cuestionar el presidente, se quedaron fuera del juicio de Genaro García Luna allá en Nueva York. Entonces sí, sin duda este es un tema. Por cierto, en la conferencia matutina pues hacen una muy buena síntesis de todo lo que quedó como testimonio en ese juicio. Se lo vamos a presentar nada más para recordar con qué elementos cuenta hoy el jurado, que pues vuelve a juntarse para poder deliberar. No sabemos si hoy se va a dar esa sentencia final o no todavía, pero se vuelven a juntar el día de hoy. Entonces hay una serie de elementos para que usted la recuerde y sepa más o menos por dónde va la cosa. Hay otro tema importante, estimada Azul, no sé cómo la veas, sobre todo el momento, a mí me pareció divertido, de cómo refuta López Obrador a Proceso, porque exhibe ese periodismo. O sea, don Julio Scherer estaría muy enojado si viviera, porque resulta que se equivocaron en la exhibición de los contratos de la Sedena. En uno pusieron que había dado un contrato la Defensa Nacional por 433 millones de dólares, la cifra real son 433 mil dólares. Entonces dice López Obrador, se vale de todo en esta guerra mediática, pero no hacer el ridículo, porque de plano es una mentira, que es una expresión que se sale de la realidad. Y ahí estuvo la reportera de Proceso con cara entre enojo y entre trágame tierra, entre que no sabía qué hacer, ¿no? Pero bueno. Sí, un error grave de Proceso, y un poco el planteamiento es, pues, muestra cómo la conferencia matutina es un espacio para desmentir cosas que se están diciendo en los medios de comunicación, y también para deshilar las agendas que hay detrás de esto, ¿no? Hay un señalamiento con respecto a Proceso y otros medios de comunicación, que por cierto siempre habla de los corporativos, de las empresas y de la agenda editorial que está relacionado con otros intereses, no así de los reporteros. Siempre hace esta distinción el presidente, pero hoy en la mañana, pues a propósito de lo que ayer ya se había mencionado y de lo que es esta portada de la revista Proceso y los grandes reportajes que ahí salieron este fin de semana, el presidente hace pues este desmentido que, pues, sí, o sea, es triste en realidad. Es triste en realidad, y no es la primera cosa que sucede. Todos los días en la conferencia matutina pues se hacen esta clase de desmentidos, nada más que ahora le tocó apechugar a la reportera que ayer defendía este reportaje, ¿no? Y por cierto, ya que está Miguel Arzate, le podemos preguntar esto, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento, estimado Miguel? Y no sé qué le trataba de decir la reportera, pero el presidente muy firme, ¿no? Así es, Jorge Armando Azul, muy buenos días en el estudio, abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360, feliz martes. Y Dalila Escobar, la reportera de Proceso, estuvo el día de hoy en sexta fila y sí, intentó replicar nuevamente al presidente López Obrador, cuando hoy pues llama la atención. El presidente habla del trabajo de los compañeros reporteros, periodistas que acuden a la conferencia a cubrir todos los días las palabras del presidente López Obrador y también muchos otros eventos, y que dice, pues bueno, los reporteros pues no tienen nada que ver con la decisión de la línea editorial de cada periódico. Y el presidente dice, por cierto, está aquí la compañera de Proceso, y dice, claro que pues no es nada contra ti, sino pues bueno, la línea editorial se decide arriba. El presidente recuerda cómo los medios de comunicación estuvieron callados durante mucho tiempo en otras administraciones con muchos temas, y bueno, el presidente hace la aclaración en este tema de Proceso. Ayer
pues bueno, mostró cómo en su último número, el semanario Proceso, pues tiene un reportaje acerca de una empresa, Intman, que pasó, de acuerdo con el reportaje, pasó de vender uniformes para la Secretaría de la Defensa Nacional a vender tanques y armamentos. El presidente habla de un contrato en particular y ahí, pues bueno, mencionar que Dalila Escobar hablaba son varios contratos de los que se tienen ahí señalamientos, presidente. Y hoy el presidente López Obrador dice, te voy a hablar de uno de ellos. El presidente aclara que, pues bueno, dice de acuerdo con Sedena, que tuvo un contrato por 432 millones de dólares. Y el documento que tiene el presidente en la mano, la información que tiene el gobierno, que este contrato no era de millones de dólares, sino de 432,000 dólares. El presidente dice, se equivocaron un poquito, ¿no? Y recuerda de nuevo esta frase que ha hablado cuando se cometen este tipo de errores. Dice, todo se puede hacer menos el ridículo, dice el presidente el día de hoy respecto a lo de Proceso. Pero Jorge Armando Azul, el día de hoy hubo bastante información y muy interesante y curiosa hasta diría yo, porque el día de hoy iniciamos la conferencia matutina con la conmemoración de los 90 años de Banobras. Estuvo aquí el titular destacando el importante trabajo que realiza Banobras para obras de infraestructura que representan desarrollo para el país. Y al finalizar la conferencia matutina, el presidente López Obrador recuerda algo que ocurrió durante la administración del presidente Vicente Fox, cuando Felipe Calderón fue titular de Banobras. Dice, pues bueno, en aquellos entonces había privilegios y se tenía que, pues bueno, los titulares de Banobras, los funcionarios de Banobras, podrían acceder a créditos. Y lo que hizo Felipe Calderón al entrar luego, a un mes de haber entrado, cuenta el presidente López Obrador, que solicitó un crédito para construir su casa. Y el presidente cuenta cómo se hizo un escándalo, pues tuvo que transferir esa deuda a otro banco, a un banco canadiense, a un banco privado, porque se había hecho un escándalo. Ahí el presidente recordando una de las anécdotas de Felipe Calderón cuando estuvo al frente de Banobras. Otro tema también importante que se puso sobre la mesa el día de hoy conferencia con mucha información, pero solamente 3 personas tuvieron la palabra. Al presidente se le cuestiona sobre la actitud de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, su actitud de aquella en el aniversario de la Constitución que prefirió mantenerse sentada cuando el presidente ingresaba al teatro allá en Querétaro. Pues el presidente dice, yo voy a seguir siendo respetuoso de todas las mujeres. Celebro que cada vez las mujeres tienen más participación en el servicio público. Y el presidente dice, aunque la forma es fondo, pues bueno, lo que necesita el Poder Judicial es que pues tenga pues, autoridades honestas y rectas. Pero el presidente dice, yo voy a seguir respetando a todas las mujeres y celebro que participen cada vez más en el servicio público. Jorge Armando Azul, parte de alguno de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, porque también hoy tocó reporte de seguridad, estuvo aquí el gabinete de seguridad y solo mencionar que destaca la reducción en homicidios, la reducción en feminicidios y la reducción en secuestros. De acuerdo con los datos presentados, el pasado mes de enero de este año fue el mes de enero con menos secuestros desde que se tiene registro. Así la información del día de hoy, parte de los temas más importantes, Jorge Armando Azul. Sí, se juntó la chamba el día de hoy con el reporte de seguridad y cero impunidad. Además de esto que mencionabas de Banobras, que un poco el mensaje al final, y ahora que cuentas esta anécdota, es la importancia de cómo Banobras ha recuperado su carácter social, ¿no? Este carácter social y público para que sirva como un instrumento de financiamiento para hacer obras que sirvan a la población y no esto de que el dinero se quedaba en los altos funcionarios, ¿no? Pues sí, porque en el caso de Felipe Calderón, cuando Vicente Fox llega a la presidencia, lo hace director de Banobras y ahí sí le hizo justicia a la revolución a Calderón por primera vez y se da este crédito. Resulta que la riqueza de Calderón, al igual que en el caso de García Luna, todo provino de un crédito, ¿no? En este caso de Banobras, hay que destacar que García Luna, cuando menos su esposa, eso es lo que narra, que la riqueza de este ex policía provino de un crédito de Fobiste y después ya amasó millones de dólares el señor, ¿no? Bueno, interesante cómo, bueno, se veía en los recursos públicos, primero en beneficio particular, claramente. Así es.
Jorge Armando Azul, les adelanto que la pregunta del día de hoy, el presidente hoy nuevamente informa acerca de cómo va el proceso de Genaro García Luna allá en Estados Unidos. Al presidente nuevamente se le cuestiona si hay denuncias en México, en nuestro país, por lo dicho allá en Estados Unidos. Se le pregunta si va a continuar con esta demanda en contra de la defensa de Genaro García Luna. El presidente se le pregunta nuevamente si va a haber investigación en contra de los cercanos a Genaro García Luna contra sus jefes. El presidente nuevamente reitera, vamos a esperar. Hoy es un día decisivo allá en Estados Unidos. Azul, bien lo adelantabas, hoy podría darse esta decisión del jurado de encontrar culpable o no culpable a García Luna y luego pues bueno ya vendrá la decisión del juez para saber la condena de García Luna, pero hoy es un día decisivo, así que vamos a preguntarle a la gente si considera que pues tras lo sucedido en el juicio, todo lo expuesto, si consideran que Genaro García Luna debe ser o no condenado allá en Estados Unidos. Esa es la pregunta del día de hoy. Más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Bien, muchas gracias, estimado. Muy bien, Miguel.